Me he vuelto a perder, es que increíble. Os doy la bienvenida a este vídeo piloto de una sección que quisiera tener en mi canal y en la que me gustaría rediseñar propuestas que han pasado por la pasarela de Drag Race y quién sabe si por la pasarela de La Más Draga en un futuro, y que se han convertido en icónicas por las razones incorrectas. Y es por eso, y en honor a una de las más célebres frases que han salido de Drag Race, que me gustaría denominar a esta sección An Iconic Fashion Moment. Pero ¿por qué quiero hacer esto? Bueno, yo soy diseñador, trabajo mayoritariamente con drag queens y de hecho me encanta, y también he hablado en numerosas ocasiones del formato Drag Race atendiendo especialmente a la pasarela. He corregido de manera teórica muchos de los looks bajo mi perspectiva, que son un poco reguleros, pero creo que quizá es más interesante que esas correcciones se lleven a la práctica, por lo menos a modo de bocetaje. Y también considero que puede ser muy útil para vosotros como audiencia entender todo el proceso que hay detrás solamente de una idea y de un boceto, porque evidentemente no voy a confeccionar los looks, es una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que no sale rentable. Atendiendo a esto, sí que me gustaría aclarar que si bien es cierto que la idea es que todos los rediseños que yo haga sean factibles, se puedan confeccionar, evidentemente, ya que no los tengo que realizar, los voy a confeccionar con un poquito de fantasía, es decir, no voy a estar tan pendiente de que sean, por ejemplo, baratos o que sean, por ejemplo, fáciles de transportar, que son cosas muy importantes a tener en cuenta de cara a diseñar y confeccionar para un concurso como es Drag Race. Pero, insisto, quiero que sean propuestas factibles, que se puedan realizar y que también sean fieles tanto al estilo de la reina, al menos en el momento en el que estaba desfilando con esa propuesta, como a la idea y al concepto original que llevaron en el runway en aquel momento. Así que, bueno, para empezar yo he escogido 3 conjuntos de 3 franquicias de Drag Race diferentes, aunque 2 pasarelas son muy parecidas. Así que vamos a empezar, ya sin retrasarme más, con la primera propuesta que voy a rediseñar, que es una a la que yo estoy de alguna manera muy vinculado, y es que el primer conjunto que me gustaría rehacer es uno de Arantxa Castilla-La Mancha de la primera temporada de Drag Race España. Primero, eso sí, vamos a analizar la propuesta de Arantxa para la pasarela Mis Raíces, donde ella intentó extrapolar un poco de dónde viene ella, de Extremadura, y de dónde viene su nombre, Castilla-La Mancha, un poco esta parodia a Hannah Montana. Esta fue una idea que tuvo Arantxa, la tuvo clarísima desde el minuto 1, según le dieron las categorías ya tenía como un boceto, y trataba de representar la bandera de Extremadura con este vestido en corte trapezoidal que es súper típico de Arantxa, a ella le encantan estos vestidos, y también intentó llevar esta idea de Extremadura al punto camp, llevando en la espalda un peluche en forma de jamón hiperrealista. Después, para representar la idea de Castilla-La Mancha, se fue por el queso manchego, y es por eso que lleva esta gigantesca pieza circular que se supone que emula un queso. Esta idea peca de muchos errores en su concepción, pero es que además en pantalla tampoco se veía bien, porque por ejemplo en la franja verde se veía negra y no se entendía la idea de la bandera. Pero es que sigue siendo un concepto demasiado primitivo y complicado. Unir la idea del jamón y el queso, que son cosas de comida, con una bandera, intentar llevarlo al cuerpo humano y hacerlo de una manera tan tosca al final como un vestido y encima un círculo que tampoco se entiende muy bien como queso, no es la mejor manera. Sí que es cierto que lleva como una banda aquí la que pone Extremadura, pero es que el texto nunca se lee. Y sí que recuerdo haber estado con Arantxa y decirle, yo no pondría el texto porque no se va a leer, y ella me respondió, es que si no lo pongo no se va a entender a lo que hago referencia. Y eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de materializar un concepto, que se pueda entender sin ningún tipo de ayudas.
A veces es cierto que hay conceptos que visualmente son muy interesantes y que pueden no entenderse, pero se disfrutan igual, pero en casos como este, donde es importante entender lo que está pasando y de dónde viene el conjunto, hay que ser muy conciso. Y ahora que ya hemos hablado de los pros y los contras, especialmente de los contras de esta propuesta, es el momento de pasar al momento de la conceptualización y saber qué elementos, qué referencias me gustaría conservar a la hora de rediseñar este conjunto. Y creo que lo más importante son tres elementos, que son el queso, el jamón y la bandera de Extremadura. El problema con estos tres elementos es que dos tienen algo que ver entre sí, son comida, el queso y el jamón, pero hay un tercer elemento, la bandera de Extremadura, que no está especialmente conectado al tema de la gastronomía. Y sobre todo que entre estos elementos se nos ofrece una gama cromática muy complicada. Por un lado, el amarillo del queso y el rojo granate del jamón, que sí que quedan bien entre ellos, y después el blanco, el verde y el negro de la bandera. Es difícil ver cómo vamos a unir estos colores, pero al fin y al cabo son los tres elementos que representan la idea de Arantxa para este conjunto. Pero más allá, creo que lo más importante, el punto base, ya que tenemos el concepto sobre lo que queremos extrapolar a un cuerpo, es buscar precisamente eso, la manera en la que lo vamos a plasmar sobre una anatomía humana, es decir, la silueta. Y aquí yo tuve muchísimos problemas y de hecho os voy a enseñar bocetos más adelante de las primeras ideas que no me gustaron para nada, porque sí que quería conservar de alguna manera la geometría circular del queso que llevaba Arantxa. Creo que es muy interesante, le da el puntito como más camp, más divertido, y de ahí se puede beber y se puede buscar algo para crear un concepto o un diseño más eficaz que el que llevó en la pasarela. El problema es que yo no sabía muy bien cómo ubicarla. Sí que es cierto que hacer un círculo más que un queso en sí me parecía más interesante que fuese un plato sobre el que hubiese queso y jamón, y así podíamos de alguna manera aunar esos conceptos. Os voy a dejar por aquí un par de ideas que tuve al principio intentando llevar el círculo, esta geometría, al atuendo, pero que no me gustaban nada porque se veía raro y sobre todo sentía que no terminaba de encajar el concepto. Así que me puse a buscar en los internetes y busqué literalmente Circle Fashion en Google a ver qué salía. Y apareció de repente un vestido que era literalmente un círculo. Y vi que funcionaba y que podría encajar perfectamente con el concepto más camp que Arantxa quería representar. Así que usé eso de base y aquí os estaré mostrando una especie como de mood board de lo que quería hacer. Y con todo esto, mi propuesta de rediseño para la pasarela Mis Raíces de Arantxa Castilla-La Mancha es esta, que estará saliendo ahora en pantalla. Como veis, es básicamente un calco de este vestido circular. No soy muy fan de copiar tal cual conjuntos que ya están hechos, pero creo que en esta ocasión lo ameritaba, que se convierte en un plato decorado en el borde con la bandera de Extremadura para servir el queso. La manga ajamonada la he usado para crear un efecto asimétrico, siendo la manga literalmente una pata de jamón que está como cortadita, ahí se ve un poquito la carne del jamón, y encima de la cabeza en referencia a Lady Gaga, que al fin y al cabo es una referencia de la que es muy fácil beber para crear un conjunto drag, pues bueno, tiene esta lonchita de jamón con sus piedrecitas empedradas. Sí que me gustaría que los detallitos fuesen lo más brillantes posibles, y por eso, aunque en el dibujo no se ve muy bien, no me juzguéis por el dibujo, no soy ilustrador, hago lo que puedo. He escogido un material que simule purpurina, podría ser incluso goma eva de purpurina, que bien tratada puede quedar bonita y no tiene por qué verse cutre. Por eso tanto los adornos de los tobillos y la muñeca son de este material, e incluso el cinturón que lleva con la bandera de Extremadura y los adornos alrededor del plato me gustaría que fuesen en purpurinita,
rosa o incluso con piedras de color verde y negro para que tuviese este efecto un poquito más Disney Channel. Luego lo que viene a ser el queso y el jamón de la manga sí que me gustaría que tuviesen un efecto un poquito más hiperrealista. Podría ser algún tipo de vinilo o incluso una tela que esté tratada con látex para que tenga este brillito, e incluso podríamos añadir un poquito de puesta en escena, pues haciendo que las lonchas de queso se puedan quitar y Arantxa pueda jugar con ellas en la pasarela. Sí que he querido conservar el peinado que llevó Arantxa porque creo que tiene este puntito pop que me gusta a mí mucho y que creo que casa muy bien con esta geometría también muy pop. Y también le he añadido este cuellito porque sé que a Arantxa este tipo de cuellitos en aquel momento al menos le gustaba mucho. E incluso he preservado los zapatos originales que llevó Arantxa en esta propuesta, que eran prácticamente los únicos que la pobrecita mía se había podido llevar porque no tenía más. Y con esto yo creo que puedo dar por terminado este rediseño de la pasarela Mis Raíces de Arantxa Castilla-La Mancha. Reconozco que posiblemente haya 1000 ideas mucho mejores, pero también es un conjunto en el que he pensado muchísimo desde que se vio en el concurso, porque sentía que era un concepto muy complicado pero que se podía haber hecho algo mucho mejor. Y aún así ya habéis visto que este ni siquiera ha sido la primera idea, sino que he pasado por otras tantas para llegar a algo que más o menos me cuadre con el concepto Hannah Montana, Disney Channel, y que represente un concepto tan amplio, complejo y difícil de llevar al cuerpo humano. Así que ahí tenéis la caja de comentarios para un poco comentar qué es lo que veis positivo de la propuesta de Arantxa, cómo veis este rediseño, qué cosas hubieseis hecho, e incluso si os animáis a dibujar y compartirme vuestras propuestas por redes sociales, pues yo encantadísimo. Ahora pasamos a la segunda propuesta y en esta ocasión nos vamos a la primera temporada también de Drag Race México y a una pasarela que es muy similar a la de Arantxa, la pasarela Mi Tierra, en la que las reinas tenían que representar de dónde vienen. Y de esta pasarela hubo un conjunto que se me quedó grabado en la mente porque tenía grandes propuestas en su concepto, pero la ejecución fue nefasta. Y estoy hablando del look de Regina Voce, que en esta temporada pecó de exceso extremo para todos sus conjuntos. Y es que ella usó muchos elementos que son muy interesantes, pero creo que no terminó de hacerlos cuajar. Había un poco del Museo Soumaya, este museo con un aire futurista y muy moderno hecho con teselas hexagonales, que redujo al corpiño, que para mí es la parte más bonita de este conjunto. Me encanta ese corpiño y creo que tendría que haberlo extendido al resto del conjunto. Ya llegaremos más adelante a ese punto. También bebió del Ángel de la Independencia, una de las grandes referencias de las reinas que se inspiran en monumentos de México, que redujo a unas alitas que parecen ramitas secas que se van moviendo así cuando ella va caminando por la pasarela y casi parecen las antenitas de una cucaracha. No me gustaron absolutamente nada, pero conservaremos esa referencia también. Y finalmente intentó añadir un mapa de la Ciudad de México en la falda que incluye luces y todo, pero que no se entendía en lo absoluto. No se ve el mapa de México, apenas se ven las luces, pero ese elemento lo vamos a reservar ya para el final del todo, porque quiero darle un poquito un giro. Como comentaba, el corpiño es mi pieza favorita del conjunto de Regina y creo que la inspiración del Museo Soumaya tendría que haber sido la más prominente para esta propuesta, porque siento que la propia silueta del museo puede adaptarse de una manera bastante legible e interesante a la anatomía humana. Y luego está el Ángel de la Independencia, que es una escultura que a mí me encanta, con este aire clásico más detallado, y me parece muy interesante que haya escogido una referencia tan clásica para ponerla en contrapunto con algo tan moderno como el Museo Soumaya. Ahora vamos a ver cómo bajo el mismo color, el plateado, se pueden combinar ambas para crear
la propuesta de rediseño, que es la que estáis viendo en pantalla. He querido conservar la esencia clásica de Regina, esta inspiración, este estilo más old school, con esta silueta corte de sirena que es muy conservadora pero que siempre funciona y que creo que encaja muy bien con la silueta del Museo Soumaya. Por eso este vestido hecho completamente en teselas que pueden ser metálicas o de algún material que simule metal, hexagonales, que recubren todo el vestido. Me parece que es una idea que podría funcionar muy bien y además sería muy interesante ver cómo la luz incide en ellas. También he usado este material que simula como metal para unas alas gigantescas que llevaría en la espalda y que harían las veces de capa para crear como este aire glamuroso, excesivo y que enfatizasen un poquito el punto clásico que tanto le gusta a Regina. Y después he conservado algunos elementos como la corona de laurel con este material así metálico que llevaba ella en la pasarela, y las joyas de Helguera las he reducido a unos pendientes un poquito más pequeños para que no entren en conflicto con el vestido, y una pieza que he visto en internet que son como cadenas de piedras para decorar los hombros. Todo sobre esta especie como de mono plateado en lugar del mono negro que usó Regina, porque creo que tantos elementos y tantos estilos funcionan mejor bajo un solo color que los aúne todos. Pero con todo queda una última referencia, ya la he comentado antes, y es que Regina usaba en la falda un estampado que simulaba el plano de México con lucecitas. A mí lo del plano de la ciudad me parecía un poquito excesivo, no encontraba un sitio donde meterlo y que se entendiese y que hiciese que el diseño siguiese quedando limpio dentro de este exceso, así que me quedé más con el tema de las luces porque en México de noche tiene una iluminación bastante espectacular. Y en concreto, y para no moverme mucho de los elementos que ya hemos usado, con la iluminación de la escultura del Ángel de la Independencia, que he visto que puede ser de muchísimos colores, y en particular me he quedado con una iluminación que es como fucsia, violeta y un tono anaranjado amarillo. Y por eso he querido hacer un guiño a la iluminación nocturna de la Ciudad de México, de manera que al apagarse las luces del escenario se encendiesen debajo de las teselas de metal un montón de LEDs, en este caso con una degradación de fucsia a amarillo. Además sé que los LEDs se pueden programar para que cambien de color y tal, y se podrían hacer como virguerías. Me parece muy interesante que después de algo tan metálico y de colores tan fríos como el plateado, tengamos algo mucho más cálido como esta luz en tonos rosas y amarillos. Y un poco esta es mi propuesta para el diseño de Regina. A mí particularmente he de reconocer que me ha gustado mucho trabajar en este rediseño en concreto. Lo tenía en la cabeza desde que vi la pasarela porque siento que había muchas cosas que Regina no supo explotar, y creo que combina de una manera bastante interesante ideas más clásicas o conservadoras como el Ángel de la Independencia y la propia esencia old school de Regina, con ideas mucho más modernas y futuristas como es el Museo Soumaya en esta silueta más clásica y tradicional. Así que ahí me dejáis en la caja de comentarios qué os parece este rediseño. Yo particularmente estoy contento con cómo ha quedado. También he conservado el peinado original e incluso el tocado, que eso ya lo he comentado, pero bueno, podéis diferir perfectamente, así que encantado os leo. Y por último tenemos la tercera propuesta que me gustaría rediseñar para este vídeo, que es un conjunto mitiquísimo, y la gente que haya visto mis revisiones desde el principio sabrá que pertenece a una de mis reinas favoritas que ha pasado por cualquier franquicia de Drag Race. Y es que After a Long Night of Hook Trade tenemos esta propuesta que Kennedy Davenport lució en la temporada 7 en aquella pasarela inspirada en la película The Death Becomes Her. Es un conjunto que a mí me fascina por todas las razones incorrectas. Nunca nadie supo lo que intentaba representar, pero ella se plantó con todo su coño en la pasarela con ello y dijo, pues mira, hemos llegado hasta aquí y hasta aquí vamos a seguir. El conjunto en sí es una especie de ilusión de desnudo regularmente conseguida, porque tampoco es que el color
combine perfectamente con el de su piel. Es demasiado amarillo, que tiene una especie como de cortes de los que brotan tela, que se supone que es sangre, que según se ve en el episodio también se pueden quitar. No se sabe para qué, un poco de puesta en escena o simplemente complicar el horror de los horrores. Y después tiene esta cresta y estos pelos en las muñecas que nunca jamás he sabido de dónde vienen y tampoco quiero saber a dónde van. Y en principio se supone que este look representa a una persona que tiene un accidente o lo que sea, en la que sale en llamas y en lugar de quemarse, se cristaliza. Es un concepto muy complicado, muy enrevesado, pero creo que hay cosas que se pueden rescatar para crear una propuesta más interesante. Yo en lo particular me he quedado con esta ilusión de desnudo, me he quedado con la idea de que la piel se quema y me voy a quedar con la idea de que todo se cristaliza. Y por eso estaréis viendo en pantalla una especie de panel con imágenes que representa sobre todo la gama de colores y texturas que me gustaría emplear. Porque creo que lo complicado de esta propuesta es combinar una ilusión de desnudo con la sangre o con algo que represente las vísceras y sobre todo con las piedras, que además quiero que sean blancas en referencia a esta cosa que llevó en All Stars 3 para la pasarela de la Redemption. Así que sin más dilación os voy a enseñar la propuesta de rediseño de este conjunto, que es la que estáis viendo en pantalla. Como veis, la idea de ilusión de desnudo permanece en los brazos y en las piernas en lugar de en el cuerpo entero, en esta especie como de guantes y botas un poquito anchos, que además me gustaría que cayesen haciendo un poquito de arrugas para dar una silueta algo más interesante y que no se restringiese solamente a un mono pegado a su cuerpo. Me gusta que parezca que es la piel que se está cayendo después de que se empezase a quemar desde el centro del cuerpo. La base sería un mono que simule los músculos humanos, que me gustaría que estuviese hecho en algún material con un poquito de brillo, un vinilo, un látex, algo así, porque los músculos tienen como este efecto así como gelatinoso y brillante. Y he querido conservar los cortes que llevaba Kennedy en el traje original para crear estas aberturas debajo de los músculos de las que salen todas las piedras, todos los cristales, para representar el concepto de que Kennedy, bueno, se está cristalizando. En esta ocasión me he permitido el lujo de eliminar completamente el pelo, creo que no aportaba absolutamente nada al conjunto, y de cambiar un poquito la peluca. En lugar de ser una cresta lisa, he optado por una peluca afro, que además tiene un poco este efecto del pelo cuando se quema, que se riza como mucho, con este tinte, esta decoloración amarilla, blanca, roja, que simula de alguna manera fuego para mantenernos fieles al concepto de que, bueno, este conjunto representa a una víctima de quemaduras que se está cristalizando, o lo que quisiese Kennedy representar, que la verdad con el concepto ya me he perdido. El caso es que Kennedy tiene una estética un poco complicada, porque a veces es como muy old school, a veces intenta ser un poquito más rompedora, pero yo me he querido centrar en algo un poco ochentero quizá, con esta idea de los guantes y las botas gigantescas, que creo que encaja más o menos en la idea de Kennedy, o por lo menos en la idea de Kennedy en este look en concreto, porque bueno, la estética no es su punto fuerte, se come el escenario, pero también se come el buen gusto. Así que bueno, ahí tenéis la caja de comentarios para que me deis vuestro feedback al respecto de este último conjunto que os muestro en este vídeo. En general me gustaría que me dieseis vuestro feedback no solamente de los rediseños que he mostrado en este vídeo, sepáis más o menos de moda. En esta ocasión creo que casi todas las opiniones me pueden aportar algo, sino de la idea de hacer estos vídeos en general. ¿Qué os ha parecido? Si os gusta, qué cosas cambiaríais, porque yo ahora mismo estoy grabando, tampoco sé cómo va a quedar al final, pero espero que sea un vídeo dinámico y sobre todo ligeramente instructivo para la gente que no sabe cómo funciona el proceso creativo. También os invito, si os apetece, a que en redes sociales me compartáis
vuestros rediseños de las propuestas que he mostrado en este vídeo, cómo rediseñaríais el look de Arantxa, el de Regina o el de Kennedy Davenport, y sobre todo creo que sería muy guay que en la caja de comentarios me dijeseis qué looks os gustaría ver en un futuro en el caso de que esta sección siguiese adelante. Tanto el look y la pasarela como la reina, la franquicia, un poco para que pueda buscarlos en el caso de que no sean franquicias que yo haya visto. Y como siempre digo, podéis insultarme naturalmente, pero hacedlo por favor sin cometer faltas de ortografía. Insultar no está bonito, pero ya que lo vais a hacer, hacedlo de una manera que se pueda disfrutar. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Besito!